Bienvenidos. Les habla Nelson Fernando Silva Saavedra, el creador de Esferas de Luz. Me complace mucho en entregarles el octavo video de mi proyecto, el cual denominé Los 10 Mandamientos de Moisés. Antes de dar inicio a este nuevo video, recordemos en qué consistía el anterior. El anterior consistía en los 7 pecados capitales, los cuales son atribuidos al Papa Gregorio Magno. Los pecados capitales no están relacionados en la Biblia, pero de alguna forma, directa o indirectamente, sí se habla en la Biblia, en la mayoría de sus escritos, con eventos relacionados a los pecados. Los pecados capitales lo que nos dice es que al cometerlos nos puede conllevar a cometer otros pecados, otras acciones. Pero en sí, para Esferas de Luz, los pecados no existen, como nos lo han vendido. Los pecados para Esferas de Luz, como lo dije en el anterior video, simplemente son nuestras malas acciones, son malas decisiones que tomamos en la vida. Entonces los pecados se nos convierten en eso, en las consecuencias de esas malas acciones y malas decisiones. Pero no tienen nada que ver con hacer enfurecer al Dios del amor. El Dios del amor es eso, amor. Es un ser omnipotente, es un ser de luz, es un ser infinitamente desarrollado, espiritual, intelectual, mental y todas las cualidades que incluso nosotros aún desconocemos. El ser humano está lejos, está a años luz, a millones de años luz quizá, para llegar a esa perfección espiritual, a esa perfección de nueva vida, porque eso es en sí el ser supremo, es una nueva existencia, es un tipo de existencia, es un tipo de vida que nosotros aún no comprendemos. No comprendemos la vida de este plano, mucho menos en unos planos desconocidos. Pero ¿por qué los pecados? Se preguntarán, ¿por qué seguimos hablando de los pecados? Ya este es como el tercer video. Hubo un video donde hablamos del nacimiento del mal y del bien, el otro hablamos de los pecados como tal, después vinieron los pecados capitales y ahorita estamos hablando de los 10 mandamientos de Moisés. Lo que pasa es que los pecados es como el segundo objetivo de las religiones. El primer objetivo es buscar un interés económico. El segundo objetivo son los pecados, es manipular nuestro comportamiento, pero para bien de ellos. Y el tercer objetivo entonces buscan es la existencia de Dios. Entonces nos manipulan con los pecados diciendo, hombre, si usted se porta mal, se va para el infierno, si se porta bien, se va para el reino de los cielos. No sé si es que las religiones quieren que nosotros estemos bien después que pasemos de esta vida. Parecen que ellos dicen que están interesados en la humanidad, que es que ellos buscan, que es que ellos luchan para que la humanidad se salve, para que vaya al reino de los cielos. No se preocupan de la humanidad ahorita en este plano, en esta vida, mucho menos les va a interesar el futuro de la humanidad cuando ya estén muertos. Eso no les cabe en la cabeza sino a ellos. Y la gente tiene que despertar. Las religiones, el objetivo primordial es enriquecimiento, es la economía de ellos. Aprovecho el video para recordar que ayer murió el futbolista reconocido mundialmente Diego Armando Maradona. Dejemos al lado sus problemas, pero es que sí me dejó como pensando en las noticias cuando dicen que Diego Armando Maradona, a pesar de sus problemas que haya tenido, no me consta, dijo que cómo era posible que las religiones, mientras se enriquecían, mientras vivían bajo techos cubiertos de oro puro, mientras convivían en semejantes riquezas, salgan a orar para pedirle a Dios que los niños del África y de otros seres del mundo no mueran de hambre. Eso es injusto. Y Diego Armando Maradona, a pesar de tener problemas mentales, según para algunos, según ya algunos religiosos, lo tenía claro. Hombre, ¿cómo es posible que las religiones adoren y oren para que los niños no aguanten hambre? Pero las religiones cada día se enriquecen más. Entonces no creo que las religiones estén interesadas en salvar nuestras almas, cuando ni siquiera son capaces de salvar nuestro cuerpo. Y de eso se trata Esferas de Luz, de buscar
que la humanidad abra la mente, despierte su forma de pensar, cambie su forma de pensar, vea las cosas de diferentes puntos de vista, para bien propio, para bien de la naturaleza, para bien de nosotros mismos. Si no hacemos, si cada uno de nosotros no pone ese grano de arena, créame que estamos perdidos y cada día estamos más lejos de llegar a una perfección, de llegar a un desarrollo espiritual que es el verdadero objetivo de nuestra existencia. Pasemos ya en plano a hablar de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, como bien todos creo que lo saben, son atribuidos al Señor Moisés. Y Moisés es uno de los personajes más importantes de la Biblia, sobre todo del libro del Éxodo. Es un personaje que convivió con los 10 mandamientos, que enfrentó incluso a un faraón, que estuvo presente en las 7 plagas, que trabajó con acciones quizás se pueden decir paranormales, porque hablaremos de eso más adelante, porque se le presentaron muchos eventos, porque según él, Dios se le presentó. La vida de Moisés comienza incluso con problemas, pero de un problema maravilloso, según para él, porque el faraón mandó a asesinar a unos niños judíos, porque parece ser que esa población cada día era más grande. Entonces mandó a exterminar todos los bebés varones. Y su madre, para poderlo salvar, puso a Moisés en una canasta en el río Nilo. Más adelante la hija del faraón lo encontró, se lo llevó para la gran realeza y lo adoptó. Por tanto, Moisés se crió en la familia del faraón. Y al pertenecer a esa familia, directa o indirectamente, fue criado como un miembro más de la familia. Por lo tanto, tuvo educación. Creo que aprendió a leer, aprendió a escribir, porque no fue un esclavo, fue un hijo adoptado por la hija del faraón, figúrense. Entonces, Moisés, de cierta forma, tendría que tener algunas riquezas o algún tipo de poder, o algún tipo de liderazgo. Y eso es claro y es lógico pensarlo. Yo quiero cambiar el mundo con esferas de luz, pero yo sé que no va a llegar quizás ni siquiera al 0,1%, porque no tengo ningún tipo de poder, ni económico, ni ningún tipo de poder social. Si yo fuese hijo del presidente, quizás no tanto de Colombia, pero sí de un presidente de Estados Unidos, fuera hijo del presidente de Rusia, quizás estuviera en un ambiente social mucho más grande y tendría la posibilidad de estos mensajes darlos a conocer mundialmente. Pero como no tengo ese tipo de poder, entonces mi granito de arena va a ser muy pobre. Pero Moisés, tanto buen poder que tuvo, que está presente en los textos bíblicos, porque era un gran líder. Incluso algunos investigadores se atreven a decir que Moisés ni siquiera era profeta, un simple campesino, que Moisés era un faraón. Y tiene sentido, porque venía de esa descendencia, así no fuera de sangre, pero pertenecía de alguna forma. Lo cierto es que Moisés, ya que cuando llegó a la edad juvenil, veía que uno de los capataces estaba castigando a un hebreo. Entonces Moisés, enfurecido, se fue contra ese capataz y, aprovechando que nadie lo estaba viendo, lo asesinó. Al temer por su vida, huyó hacia el desierto. Estando en el desierto, fue cuando supuestamente, por medio de un arbusto en llamas, se le presentó Dios. Y aquí me surge la primera pregunta. Entonces yo tengo que ser asesino para que Dios se me presente, para yo tener un contacto con Dios, porque según Moisés, esa llama le habló y entonces le dijo que quería que Moisés se convirtiera en su discípulo, que quería salvar al pueblo de la esclavitud y por tanto Moisés tendría que cumplir esa orden. Mejor dicho, Moisés en aquel momento se convirtió en la mano derecha de Dios.
Entonces volvámonos asesinos, porque eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Volvámonos. ¿Quién sabe Moisés con esos problemas? Yo me hago una pregunta también. ¿Será que Moisés tendría algunos problemas mentales? Hablaremos de esto más adelante, para no extendernos, porque el objetivo de este video son los 10 mandamientos. Lo cierto es que, bueno, habló con esa llama y fue como programado. Hicieron un plan con Dios para liberar al pueblo. Entonces, otra pregunta que me surge. Si Dios mandó las plagas para castigar a la gente, no importaba quiénes cayeran. Entonces quiere decir, hombre, es que ese Dios de Moisés tenía un pueblo. Vamos a matar un pueblo, vamos a castigar un pueblo para salvar otro pueblo. O sea que no es tan descabellado pensar como en el primer video, donde yo hacía una propuesta de que quizá la humanidad fue intervenida por varios dioses. Nosotros somos quizás el resultado de experimentos de varios dioses, y puede ser tanto así que existen diferentes razas. Entonces puede ser que nosotros somos experimento de varios dioses. Y Moisés lo estaba diciendo, no es que mi Dios quiere salvar a su pueblo y va a matar plagas sin importar quién muera, lo importante era salvar el pueblo. Entonces no era el Dios del amor al que yo quiero seguir, al Dios de la espiritualidad, porque para el Dios del amor, por ejemplo, a Jesús de Nazaret, el pueblo para Jesús de Nazaret era el pueblo en general, el mundo entero, no una pequeña parte. Entonces, bienvenidos, vamos a repasar en qué consistían estos 10 mandamientos, que por cierto, se los dictó Dios a Moisés por medio de fuego, quedaron escritos en una tablilla que según los estudios, estas tablillas como que no existen porque según Moisés las rompió. Vamos a ver en qué consisten estos 10 mandamientos y ya regresamos para dar alguna conclusión a cada uno de ellos y poder mirar qué nos sirve, o si realmente pudo haber cierto, o si hay incoherencias o no. Bienvenidos, muchas gracias. Amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar su santo nombre en vano. Santificar las fiestas. Honrar a padre y madre. No matar. No cometer actos impuros. No robar. No mentir. No consentir pensamientos impuros. Y no codiciar los bienes ajenos. Como podemos ver, en los 10 mandamientos, pues, me quedan muchas dudas. A Moisés, a pesar que para mí fue estudiado porque viene de una familia con poder, de una familia que buscaba el progreso intelectual, a Moisés le faltó como inteligencia, o más bien le faltó como ser más preciso con sus ideas. Porque para mí los 10 mandamientos de Moisés están mal diseñados. Hay algunos que se traen a decir, no, son los 10 mandamientos de Dios. Ojo, para mí son los 10 mandamientos de Moisés, no son los 10 mandamientos de Dios. La ley de Dios. La ley de Dios no existe, o si existe, es de una forma que nosotros no comprendemos. Para mí, la ley de Dios simplemente es la vida. De eso se trata la ley de Dios, de la vida en sí. Y para nosotros, por muy inteligentes que nosotros decimos ser, la vida para nosotros es un fenómeno paranormal. Nosotros no entendemos en qué consiste la vida en sí, como tampoco sabemos en qué consiste la muerte. Nosotros decimos entender entre comillas la vida y decimos entender entre comillas la muerte, pero creo que no tenemos ni idea. Un poquito de algún concepto básico sobre la vida, pero no más. Entonces hablemos de los 10 mandamientos. ¿Por qué digo que hay como incoherencias? Porque hay un problema en lo que nosotros llamamos en sistemas de información, hay una redundancia de datos. Moisés quiere dar a entender cosas que con una sola palabra lo explicaría todo. Y más adelante hablaremos de Jesús de Nazaret en otro video, pero aquí vamos a ver una pequeña parte de lo que quizá piense Jesús de Nazaret ante estos 10 mandamientos. El primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas.
hay que resaltar también que dependiendo de la Biblia y dependiendo de los textos religiosos, como que en algunos se dice una cosa y en otros otra. Por ejemplo, ¿cómo es posible que exista que la Biblia católica, que la Biblia musulmana, que la Biblia, no sé, hebrea? No tengo ni idea cuántos tipos de Biblias hay. Hombre, si es la palabra de Dios, tendría que ser una, no tendría por qué tener tantas versiones. Se supone que es una sola palabra, porque tienen que haber varias Biblias. Entonces parece ser que en unas Biblias los 10 mandamientos dan a entender una cosa y en otras otra. Vamos a ver lo que yo encontré en una Biblia que no tengo ni siquiera idea de qué Biblia estoy hablando. Dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. Segundo, no tomará el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿sí? O lo otro, no curar su santo nombre en vano. El otro dice santificar las fiestas, honrar a padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no mentir, no consentir pensamientos impuros, no codiciar los bienes ajenos. En otros textos encontré: el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El otro, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y madre, no matarás, no cometer actos impuros, no fornicar, no cometer adulterio, no robarás, no dar falsos testimonios y no desear la mujer del prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. Es como parecido, sino que le aumentan alguna que otra palabra. Lo que me dejó pensando es en el noveno, porque en otro texto encontré no desear la mujer del prójimo. Ese es el noveno mandamiento. Mientras que en el otro dice que no consentir actos impuros. No sé a cuál de los dos ponerle atención. Me parece que el que dice no cometer actos impuros es el más acertado, porque el otro me dice no desearás la mujer del prójimo, pero entonces la mujer del prójimo sí puede desear al marido de su amiga. Por eso es que como que no hay concordancia ahí. Deberemos ser como más congruentes, ser como más específicos. Moisés tuvo que haber sido más inteligente, porque él se sentó, voy a escribir unas palabras. Él diría, bueno, ¿en qué estamos fallando? Matar no tiene nada que ver con nuestra espiritualidad, o sea que eso es un pecado mortal. Robar también, mentir también. Cuando llegó Jesús acá a la tierra, según Mateo 22, 30, 40, si no estoy mal, dice que cuando los fariseos se enteraron de que Jesús hizo callar a unos saduceos, o sea, a unos pertenecientes a la iglesia, se reunieron con él, y uno de ellos, que era el doctor de la ley, le preguntó, para hacerle una prueba al maestro, le dijo que cuál era el principal mandamiento de Moisés. A ver qué respuesta iba a dar Jesús de Nazaret. Pero vuelvo y repito, es que se estaba enfrentando con Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret era un ser supremamente desarrollado, era un ser estudiado, era un ser con la mente totalmente desarrollada, era un ser, quizás yo pienso que con el 100% de su mente desarrollada. Entonces, para poner a prueba a Jesús de Nazaret, créanme que eso es ser uno ignorante. Claro está que los doctores de la ley no tenían ni idea de quién era Jesús de Nazaret. Lo mismo que le pasa a los doctores de hoy en día. Hay doctorados en no sé qué, hay expertos de no sé qué, como dice un famoso presidente por ahí, el experto por allí, el experto y experto. Y esos doctores a última hora no hacen nada. La prueba del COVID-19, ¿dónde están los expertos? ¿Dónde están los doctores de la medicina, de la ciencia? Yo pensé que en la humanidad estaba más preparada, a no ser que el COVID sea un negocio más o una manipulación más de los altos líderes. Pero sigamos con lo que nos compete hoy. Entonces le preguntaron a Jesús de Nazaret que, según él, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley de Moisés? A lo que Jesús le dijo:
según el texto que encontré, porque hay varios textos sobre esto, dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el principal mandamiento. El segundo: amarás a tu prójimo como te amas tú mismo. Para mí, Jesús de Nazaret, por ahí encontré otro texto, sino pues me estoy guiando por este. Hay un texto que habían encontrado en unas investigaciones que, según parece, este hecho sí sucedió. Y que Jesús de Nazaret, cuando le hicieron esta pregunta, lo que contestó es que dijo: ámense los unos a los otros así como yo los he amado. Ni siquiera Jesús dijo: amen a Dios. Simplemente dijo: ámense los unos a los otros así como yo los he amado. Y para mí y para Esferas de Luz, ese es el principal y único mandamiento que se podría tener en cuenta, el de Jesús de Nazaret. Si a mí me preguntan: ¿usted qué opina de los 10 mandamientos de Moisés? Yo simplemente digo: eso no tiene coherencia. Para mí, el mandamiento que realmente se debe cumplir es el mandamiento de Jesús de Nazaret, y es uno, como quien dice: no se compliquen la vida, ámense los unos a los otros así como yo los he amado, y se acabó el cuento. Y tiene razón, porque es que si nos amamos los unos a los otros, así como hablamos en el primer video, perdón, en los videos pasados, donde yo inculco que nos debemos amar los unos a los otros sin esperar ningún tipo de recompensa, estamos cumpliendo el resto. Si yo amo al prójimo, pues no lo voy a matar, no lo voy a codiciar, mucho menos voy a desearle su esposa. O sea, lo voy a respetar, no le voy a mentir, no le voy a codiciar sus bienes. Y si yo amo a mi prójimo, pues si yo soy capaz de amar a mi amigo, a mi vecino, también soy capaz de honrar a mi padre y soy capaz de honrar a mi madre. Y por tanto, si yo hago esto, directamente o indirectamente, estoy amando a Dios. Y si yo estoy amando a Dios, pues no estoy jurando su santo nombre en vano. ¿No les parece más congruente esto? Y más sabio lo de Jesús de Nazaret. Además, el segundo: no jurar su santo nombre en vano. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios, ¿cómo se llama? Recordemos que los nombres son hechos por el mismo ser humano. Los nombres son parte de nuestro idioma, de nuestro alfabeto. Son letras, símbolos terrenales para nosotros como seres humanos de este plano podernos comunicar. Pero Dios, como dije anteriormente, es un ser maravillosamente e infinitamente desarrollado, y ellos tendrán otros métodos, otras tecnologías de comunicación que nosotros ignoramos. Por ejemplo, la telepatía. Nosotros no nos podemos comunicar a simple voz, mucho menos con telepatía. Para eso nos falta mucho. Entonces, créanme que esto es más coherente. Un solo mandamiento y dejar de estar mencionando los 10 mandamientos que a lo último no cumplimos ni uno. Pero lo que Jesús de Nazaret realmente quería para la sociedad era eso, que se cumpliera uno. Cumpliéndose ese, se cumplirían los demás y hasta más, como dijo un amigo. Como dije anteriormente, no sé cuál es el objetivo de las religiones en sí. Pues pienso que es buscar su beneficio económico, pero no el de ayudar al ser humano para que en su muerte pase a un plano lleno de maravillas, al que llaman reino de los cielos. No creo que ellos estén buscando nuestra supuesta salvación del alma. Como dijo Maradona, no se preocupan por alimentar a los niños en este plano, mucho menos se van a preocupar por nuestro espíritu cuando estemos en otro plano. Entonces les dejo la inquietud. Nuevamente los invito a que me acompañen en los próximos videos, y gracias por haberme acompañado en este. De ante todo, mil gracias y espero que les haya gustado, y les dejo la inquietud para que sigamos desarrollando nuestra mente, sigamos desarrollando nuestra forma de pensar para el bien de la humanidad. Muchas gracias.